Y uno de los textos que nos han calificado es este de Azaurian, que se titula Sobre un elemento de la economía colonial, producción y circulación de las mercancías en el interior de un conjunto regional, donde nos va a hablar sobre el sistema económico del siglo XVI al XVII, que es una parte que hemos dejado un poquito descuidada en este curso. Cuando hablamos de Treyes, por ejemplo, habíamos hablado del inicio de la colonia, ¿no? Los primeros años de la colonia donde todavía todo era un desorden. Y después, los textos que vimos, por ejemplo, Phelan y Golte, ya eran casi terminando la colonia, ¿no? Muy cerca de la independencia. Entonces, este periodo del siglo XVI, XVII, desde más o menos 1500 hasta 1700, 1650 más o menos, es una parte en la cual no hemos visto mucho. Entonces, veamos qué dice Azaurian. Azaurian en su texto lo que trata de hacer es detallar un poco cómo las regiones se especializaban en el trabajo y cómo esa especialización del trabajo en las regiones se integraba finalmente. Pues resulta que había provincias, vamos a hablar más de provincias porque no existía regiones como hoy conocemos, sino eran provincias. Entonces las provincias del virreinato en ese momento, cada una de ellas tenía alguna ventaja, por tanto se especializaba en esa ventaja, pero al final tenía que intercambiar, ¿no? Entonces eso es lo que trata de decirnos Azaurian, cómo se integra todo esto. Entonces, lo primero que nos va a decir Azaurian es que, una de las primeras cosas que nos dice Azaurian, es que tenemos que ver la historia de la colonia y en general cualquier tema de historia como un proceso, ¿no? No podemos solamente estudiarlo con una foto del momento, porque eso nos va a traer un montón de dificultades. Es como tratar de analizar la historia del Perú simplemente reflejando, poniendo énfasis en una foto, ¿no? La foto de hoy y ya está. No, la foto de hoy ha dependido un montón de lo que sucedió en el pasado, ¿no? Tenemos que ver un análisis más del tiempo, ¿no? Del transcurso del tiempo. Por eso habla de que no podemos hablar de corte transversal. En econometría ustedes dirían eso, ¿no? No podemos hablar de corte transversal, sino de un corte de series, ¿no? En el tiempo. Ok. Entonces hay tres tipos de territorios según Azaurian. Un territorio que se le va a llamar el regional, un segundo que se llama el espacio nacional y un tercero que es el bloque nacional. Creo que eso está por acá. ¿Cómo le he puesto? Vamos a poner acá. Entonces hay tres tipos de espacios de los cuales habla Azaurian: el espacio de la región, el espacio nacional y el espacio del bloque nacional. Entonces, cuando estudiamos a una región, se presenta como un estudio atomizado, sin contexto de otras instituciones similares, ¿no? Por ejemplo, una microsituación es cuando hablamos de una provincia. Cómo se desarrollan las actividades en esta región, en ese departamento, en esa provincia chiquita. Eso se le llama subsistema, según Azaurian. Luego, el espacio nacional, eh, lo que trata de hablar es hacer un match entre las naciones actuales con su pasado. Es decir, yo quiero estudiar la colonia, entonces estudio al Perú de 1500 y 1600 y 1700. Pero eso tiene una limitación, de que si hablamos del Perú de 1700, 1600, estamos hablando en realidad
de una parte de lo que hoy es el Perú. No estamos hablando del Perú virreinal. Entonces, según Asaurian, eso está mal. No podemos hacer match, no podemos relacionar o hablar de lo mismo cuando hablamos del Perú virreinal y del Perú actual, porque son territorios totalmente distintos. Entonces, cuando hablamos de espacio nacional y estudiamos al virreinato como el espacio de lo que hoy es Perú, está mal. Y finalmente, el bloque nacional busca rescatar el carácter general de la dependencia que manifiesta el bloque bajo el signo de orden colonial. Entonces, esto ya es eh, más de articulación espacial. Pues este último es el que tendríamos que estudiar, ¿no? Tendríamos que estudiar un espacio donde estamos hablando del bloque del virreinato, del bloque general del virreinato. Nos hablamos del virreinato peruano, estamos hablando de lo que hoy es Perú, pero también de lo que es Bolivia, de lo que parte era otros territorios, por ejemplo, hacia el norte, hacia Ecuador, parte de ese territorio pertenecía al virreinato peruano. Aunque nos parezca un poco obvio, pero eso es lo que nos dice ahora Sauria, de que primero no podemos estudiar al virreinato enfocándonos simplemente en provincias, luego no podemos enfocarnos en el virreinato estudiando como si fueran países hoy, sino deberíamos estudiar como un bloque total, un bloque general que hoy en día implica varios países, un montón de provincias y un montón de características modernas. Entonces, según el autor, hay que entender el espacio colonial a partir del supuesto de que la América española se fracturó en grandes espacios económicos. Entonces, lo que era el virreinato peruano era un espacio gigantesco, que luego en las guerras de independencia se fragmentó en varios espacios económicos. Y cada espacio económico tomó sus características particulares, ¿no? Perú tomó un tipo de gobierno distinto a lo que es el gobierno de Bolivia, las sociedades fueron por diferentes caminos, entonces es como que un solo país hubiera tomado rutas distintas. Entonces, dicho eso, Asaurian va a decir que lo conveniente es estudiar primero la economía colonial como espacios chiquitos y luego integrarlo en un espacio de interrelaciones. Por eso es que nos habla de la metrópoli y nos habla de la metrópoli como si estaríamos hablando del centro, ¿no? El centro, hay una teoría que se llama el centro-periferia. Esto es interesante, centro-periferia, que también se le llama metrópoli. Al centro se le llama metrópoli. El centro es aquel lugar administrativo, aquella ciudad administrativa, y la periferia son todos los que le responden a ese centro, a ese centro. Por ejemplo, se dice que antes de 1700, el centro de Europa o el centro del mundo era Inglaterra. Y periferia era todo lo demás. España, eh, las colonias, Francia, todo lo demás era periférico. El que dominaba era Inglaterra. Con el tiempo pasó a que se formaron varios centros. Por ejemplo, España se volvió un centro, Inglaterra volvió a ser otro, siguió siendo un centro, Alemania se convirtió en otro centro, pero cada uno de esos centros tenía su periferia, que era lo que respondía, los lugares que respondían a este centro. Entonces, igualito, en el caso de Perú, hubo un centro, que evidentemente era la capital, Lima, la ciudad de los reyes, y la periferia era todo lo demás, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hacía en las periferias, en las provincias? Era simplemente lo que Lima o el centro administrativo necesitaba.
por ejemplo, regulaba cómo era el comercio. Y eso es en el espacio colonial, ¿no? El centro era Lima y la periferia de las demás provincias. Pero si hablamos de todo el reino de España, el centro y la metrópoli era eh, Castilla, España, y la periferia eran todas sus colonias, ¿no? Entonces podemos ver en diferentes niveles que hay centros y periferias. Entonces, si bien es cierto esto de que hablamos de centros y periferias, suena como un poco desestructurador, porque uno dice, entonces el centro eh, está por encima de las ciudades de la periferia está totalmente aislada. No, al contrario, esto no es una situación de separación, sino sirve como un espacio de integración. Eso es como la primera consideración que tiene Asaurian, estudiar de esa forma, hablar de un centro, que ese centro tiene algún poder sobre los que lo rodean. La segunda consideración de la cual nos va a hablar Asaurian es que cada uno de estos lugares o provincias o periferias tiene algún grado de autosuficiencia. Entonces, si bien es cierto, la metrópoli tiene el poder de dominar esa periferia, no es del todo un poder absoluto, porque cada provincia, cada ciudad de periferia tiene como el poder de vivir en el centro, algo así. Entonces, esto hace algo interesante, que como las ciudades de la periferia son de algún forma autosuficientes, pueden producir lo que consumen, eh, la, no siempre van a estar obligados a hacer lo que el centro les manda hacer, ¿no? Entonces, si no sé, si Cusco es autosuficiente, produce todos los textiles y toda la comida que necesita, y luego viene Lima y les dice, les ordena que deben reducir su producción no, que pueden aumentar su producción de oro. De alguna forma, Cusco no tiene por qué hacerle caso, ¿no? O sea, entonces, la forma de obligar a que la periferia le haga caso a la metrópoli, de alguna forma tiene que ver con la presión o con más presión, ¿no? Puede ser presión de violencia, presión quizás de sanciones administrativas. Esa es la segunda consideración que nos dice Asaurian, que cada provincia, cada periferia tiene algún grado de autosubsistencia. Esta autosuficiencia no solamente se ve dentro de las regiones, sino también luego se va a ver dentro de las haciendas. En este periodo de la economía, las encomiendas ya no existían, había muy pocas, lo que había ya eran haciendas, y haciendas ya es propiedad de tierra, no es propiedad de indígenas. Entonces las haciendas también buscaban ser autosuficientes, por eso es que diversifican su producción. Hay un ejemplo curioso en el norte del país, creo que era Pomalca, que no es una hacienda, bueno, se puede entender que es como una hacienda, ¿no? Porque había una producción, es más como una plantación, pero hoy es como una plantación de azúcar, pero en la época colonial era más como una hacienda, porque no solamente producían azúcar, producían otros bienes más, bienes de consumo y también bienes para vender afuera, inclusive también textiles. Pero lo curioso es que cuando tú entrabas a esa hacienda, tú tenías que cambiar tu dinero al dinero de la hacienda. Es decir, la hacienda tenía su propio dinero, acuñaba sus propias monedas. Entonces, si tú querías ir a una tienda dentro de la hacienda o querías contratar algo dentro de la hacienda, tenías que agarrar, supongamos, tus soles y cambiarlos con las monedas de la hacienda. Entonces, en la puerta de la hacienda había una casa de cambio, donde intercambiaba soles
por, por, por esta moneda de esa hacienda. Entonces es curioso, ¿no? Porque esa se vuelve como una ciudad pequeña, esta hacienda. Una ciudad donde se organiza bajo las órdenes del hacendado, del dueño. Tiene autosuficiencia, tiene sus propias tiendas, tiene sus propios lugares de atención médica, sus propios lugares de enseñanza, su propia iglesia. Entonces se vuelve muy, muy suficiente. Entonces, del mismo modo que las haciendas hacen eso, las regiones o provincias también hacen eso. Entonces, esto hace que la circulación dentro de una región, dentro de una provincia, sea bastante eficiente. Como den este ejemplo, ¿no? Comalca que les decía. Si todo se produce dentro de la hacienda, los que viven dentro de la hacienda no tienen por qué intercambiar con otras haciendas, ¿no? Igualito, si una región es autosuficiente, no tiene por qué intercambiar entre otras regiones, con otras regiones, ¿no? Tiene todo adentro. Entonces, eso hace que la única forma en que se integren regiones es por la diversificación o por la especialización de algún producto en particular. Entonces, por ejemplo, Cusco tenía una producción muy intensiva en coca y, no sé, Moquegua tenía una producción bastante especializada en vino. Y evidentemente el vino no se puede producir en Cusco, ¿no? Y la coca no se puede producir en Moquegua. Son esos productos muy especializados los que integran la economía. No son los productos de pan llevar. Los productos de pan llevar se refieren a los productos del día a día, ¿no? Esos no son los que se comercializaban entre provincias o regiones. Disculpa, Diego. Dime. Creo que un compañero tiene duda y también yo tenía una duda, no sé si lo podían resolver. Sí, dime. Creo que primero José Miguel. A ver, José Miguel. Sí, profesor, disculpa. Yo tengo una consulta. Para empezar, muchas gracias, compañera, por abrirme el espacio. Profesor, le quería consultar. Si sabemos que previo a digamos, a la independencia o a los movimientos independentistas, teníamos el virreinato del Perú, teníamos el virreinato de La Plata, el virreinato de Nueva Granada, al menos con lo que corresponde a América del Sur. ¿En qué momento se forma Chile? Bolivia, porque sabemos que Colombia, Venezuela y Ecuador se desintegran posteriormente, ¿no? De la Gran Colombia, perdón, ¿verdad? La Gran Colombia que integran esos tres países. Eso fue posterior. Pero Bolivia, o sea, no era, o sea, sí era parte del Virreinato de la Plata, porque su independencia es incluso antes la del Perú. Y Chile sí era parte de a qué virreinato pertenecía y por qué su independencia es anterior al virreinato del Perú, ¿no? Que es en sí el territorio que previo a la Guerra del Pacífico es como lo conocemos. Ya, eso era mi pregunta, profesor. Muy buena pregunta. En el caso de Chile, Chile empezó siendo una intendencia, no se volvió un virreinato, ¿no? Acá teníamos el mapa, creo, vamos a buscarlo. Estamos 2000, esto es el diapositiva del 2021, creo. No, creo que es P5. Muy buena pregunta. P4. No sé dónde está esto. Ok, empezamos hablando sobre la Intendencia de Chile. La Intendencia de Chile es como resultado de las reformas borbónicas. En las reformas borbónicas, si bien es cierto, se parte gran parte del territorio. Uno de los que uno de las uno de los territorios que se desprende del Perú es exactamente esto de la Intendencia de Chile.
básicamente intendencia se le llama porque no tenía independencia administrativa. Es decir, no tenía una independencia para poner sus propias reglas. Vamos a volver acá. Una intendencia era algo más así como una colonia, ¿no? Una colonia de colonia, era un poco raro. La intendencia era básicamente, como no había mucha producción en Chile, en esos momentos no había, bueno, hasta ahora no hay mucha producción agrícola, no hay mucha producción textil. Lo que ha hecho Chile hoy en día es mejorar sus capacidades tecnológicas, pero no hay grandes producciones agrícolas, ¿no? Además, sacan minerales. Entonces, como no era un territorio que necesitaba una administración intensiva, no necesitaba, por ejemplo, una administración compleja como para administrar Potosí, una administración compleja para administrar la producción que había en Cusco en un montón de productos, o en Arequipa que había un montón de productos. Entonces ya no se le llama virreinato, sino se le llama intendencia, que es básicamente como una administración, pero más suelta, ¿no? No tiene muchas libertades para hacer leyes o gobernarse él mismo. El virreinato del Perú tenía esta noción de que se podía gobernar solo, por eso mandaban a un virrey. Entonces el virrey gobernaba solo, claro que bajo algunos preceptos del rey, y al final de periodo daba cuentas de lo que hizo y lo que no hizo. Y si hacía bien, seguía siendo virrey, ¿no? Pero en el caso de la Intendencia de Chile no tenía esa autoridad. Ahí simplemente no existía un virrey, había como un administrador, un gran administrador, nada más. Y en el caso de Bolivia, es una pregunta interesante, porque Bolivia se conoce como el Alto Perú, ¿no? El Alto Perú es lo que... el Alto Perú es el Alto y el Bajo Perú. El Bajo Perú es lo que hoy conocemos Perú, y el Alto Perú era la parte del virreinato que estaba en en la llanura del Collao. Entonces, la independencia de Bolivia es 1809, si no mal recuerdo, pero ellos la celebran en 1825. Al igual que en el Perú, tenemos la independencia en 1821, pero finalmente la, la última batalla que hace Bolívar es 1824. Ellos ahí tienen como dos distintas fechas, ¿no? 1809 como que más o menos empieza eh, la independencia, pero 1821 es cuando finalmente se declara totalmente. La intención de separar a Bolivia o a esa llanura del virreinato del Perú era básicamente porque la lejanía de Lima con Potosí era demasiado amplia. Entonces, como era muy amplia esa lejanía, era ineficiente la administración de Lima frente a una mina tan grande como Potosí. Entonces, no sé, teníamos que aumentar la producción, teníamos que reducir el impuesto a la sogue para incentivar la producción en Potosí, pero hasta que llegue la necesidad a Lima, hasta que el rey se entere y hasta que éste lo promulgue y hasta que de vuelta regrese el decreto hasta Potosí, y era como que pasaba muchas semanas, muchos meses. Entonces era ineficiente. Entonces, cuando llegaba el decreto, ya no era importante reducir este impuesto, ¿no? Entonces, por eso que la idea de separar a Bolivia de Perú era tenerlo como, como que haya más rapidez en las decisiones, por eso que se separan. Y Bolivia creo que primero se va al virreinato a ver, déjenme chequear. Mm,
Sí, tiene Ciudad de Potosí. Ok, entonces, según lo que tengo acá en mis anotes, luego de que se separó en las reformas borbónicas, Bolivia se constituyó no en un virreinato, ni tampoco en una intendencia, sino una real audiencia. Entonces, también, como era un territorio muy pequeño, y lo único indispensable ahí era la extracción de plata, no necesitaban un, un gobierno complejo, no lo llamaron virreinato, no lo llamaron intendencia, sino le llamaron una real audiencia, o la Cancillería Real de la Plata, que es hoy de Bolivia, ¿no? Entonces lo pusieron simplemente como una administración, como que si fuera una zona liberada, ¿no? Una zona liberada para que puedan tener simplemente el acceso a sacar plata, pero no un gobierno que necesitaba complejidades como poner leyes o poner nuevos preceptos. Es un tema bastante interesante, nunca me lo había preguntado. Vamos a averiguar eso para la siguiente, con más detalle. Me decías... Sí, yo. Lo mío era más que todo lo que habías nombrado, no era una pregunta de ese tipo, sino simplemente lo que habías dicho sobre lo regional. No sé si podías volver a repetir algo chiquito. Y sobre, nombraste que, bueno, el tema de la autosuficiencia, que no solamente se veía en las regiones, sino también en las haciendas. Y dijiste que las haciendas buscaban, no había escuchado bien eso de qué era lo que buscaban las haciendas. Eso era todo. Ya, acá. Sí, las haciendas lo que buscaban era hacerse autosuficientes. La idea de la hacienda, en un inicio, era volverse grandes centros productivos. Y esos grandes centros productivos tenían como principal ventaja o principal meta tener su producción hacia el exterior. Como eran tan grandes, no les convenía vender simplemente en la provincia donde estaban, ¿no? Como tenían una gran producción, y el mercado nacional era muy pequeño, entonces su goal, su reto era exportar. Entonces, por ejemplo, las grandes haciendas en Arequipa, que producían un montón de alimentos, trataban de exportar a Chile. Las grandes haciendas en el norte trataban de exportar azúcar a Ecuador, azúcar a Colombia, también algodón y todos esos productos. Las grandes haciendas en Cusco trataban de exportar eh, también a Chile, no sé, maíz y esas cosas. Entonces, en ese sentido, eran como unos enclaves. No querían relacionarse mucho con su entorno, porque su entorno era muy pobre, no demandaba muchas cosas. Querían volverse autosuficientes. Es como una empresa gigante, no como una mina. Piensen hoy día una mina. Una mina hoy es autosuficiente, ¿no? Dentro de la mina cocinan, dentro de la mina hay casas, dentro de la mina tienen entretenimiento, dentro de la mina tienen todo. Se relaciona muy poco con su entorno y su producción se va al exterior. Entonces, ese era el sentido de la hacienda. Entonces, la hacienda trataban de hacer eso, para que los que trabajaban y vivían dentro de la hacienda, para que no pierdan tiempo saliendo de la hacienda a comer, dentro de la misma hacienda había restaurantes, habían tiendas. Si querías comprarte ropa, no era necesario salir de la hacienda. Había una tienda, había una pequeña fábrica textil que a la vez también tenía su tienda y vendía dentro. Claro que todas esas tiendas, todos esos obrajes, todos esos negocios dentro de la hacienda eran también de propiedad del hacendado, ¿no? Y el hacendado de alguna forma con eso también sacaba mayor excedente, ¿no? Si yo tengo trabajadores, me conviene que todo su salario se lo gasten dentro de mi hacienda, ¿no? Es bastante interesante esa forma de pensar. Y como les dije, eso fue un ejemplo, sobre todo en las haciendas azucareras en el norte del país. Fueron tan grandes estas haciendas. Luego vamos a ver eh, cuando hablemos de Mariátegui, porque Mariátegui, perdón, allá de la Torre, que era del norte, él vio que este sistema que se había heredado desde la colonia era injusto,
pero él nos va a hablar de esas, él nos cuenta en alguna parte cómo era la colonia, estas grandes haciendas. Entonces, estas haciendas lo que hacían era ir ganando espacio a su alrededor. Veía un hacendado que a su costado había una pequeña familia que poseía un territorio chiquito, se lo compraba o, o hacía alguna treta para que se la entregue al hacendado. Entonces así crecieron un montón las haciendas, tanto de que se volvieron pequeñas ciudades. Entonces, como se volvieron pequeñas ciudades, los que trabajaban en la hacienda no necesitaban salir de la hacienda para hacer su día a día. Trabajaban ahí, vivían ahí, comían ahí, todo. Entonces, esa es una forma eso es un ejemplo de que la autosuficiencia era un objetivo de un espacio territorial, en este caso la hacienda. Del mismo modo, las provincias, llevando a otra escala, ya no la escala de la hacienda, sino la escala provincial, pues, a la escala regional, se volvieron autosuficientes, ¿no? Cuando te vuelves autosuficiente, ya estás con menos riesgo de que la situación de tus vecinos te afecte, ¿no? No sé, por ejemplo, supongamos, hoy en día Perú no es autosuficiente. Si, por ejemplo, la producción de trigo internacionalmente se cae abajo, el precio del pan se va a disparar, ¿no? Porque nosotros no producimos mucho trigo, somos importadores de trigo, casi netos, importadores netos de trigo. Entonces, la idea es de que mientras más autosuficiente eres, menos expuesto a lo que les pasa a tus vecinos estás. Entonces, esa era la noción de las regiones, no estar expuestos. Este grafiquito está en su texto de Saburia, y lo que dice básicamente es cómo era la, la noción que tiene Asaburia, ¿no? España, que es el centro, y todo esto que es el Perú, que era la periferia, pero dentro de la periferia también hay un centro, ¿no? En este caso, Lima es el centro y lo demás es la periferia, aunque también Potosí podría ser un centro, ¿no? Entonces, Potosí es como el centro, la metrópoli del sur del país, Lima es como el centro o la metrópoli del resto de la colonia. Y ahí les da algunos canales de cómo se comerciaba, ¿no? Con Brasil se comerciaba, con Argentina, Buenos Aires se comerciaba, se importaba de España algunos bienes, se exportaba un montón. Básicamente lo que está hablando Asaurian es cómo es la circulación de las mercancías dentro de este sistema. Algo más me preguntaste, creo que alguna parte. Sí, solo que nombraste sobre la regional, hablo de subsistencia, nombraste, solo eso, nada más. Sí, bueno, eso que las regiones se vuelven cada vez más autosuficientes, entonces todos sus bienes se vuelven más de subsistencia, ¿no? Por ejemplo, lo primero que tienes que empezar a producir para ser autosuficiente son los bienes de subsistencia, ¿no? Asegurar de que el alimento de las personas esté totalmente disponible. Papa, panes, leche, todo eso. Recién una vez tú eres autosuficiente en esos bienes de subsistencia, puedes asegurarte de escalar a otros niveles de producción. Recién es ese momento en el cual ya piensas en comerciar. Es igual que una familia, ¿no? Una familia lo que primero que piensa es tener sus bienes necesarios y luego recién lo que le sobra es excedente y ese excedente recién lo comercia con otras familias. Primero aseguro mi autosubsistencia y recién cuando la cumplo y tengo excedente, puedo comerciar. Lo mismo con las regiones. Primero pensaban en su consumo interno y luego recién en comerciar o en exportar. Bueno, el texto de Saurian es un texto bastante descriptivo. Creo que hubo una equivocación, no es bloque nacional, es bloque colonial.
pasa lo mismo. Luego tendríamos que ver el texto de Contreras y Glave. Pero sin querer, la semana anterior ya la había hecho, ¿no? Recuerdan que nos detenimos un buen tiempo en hablar si la independencia era concedida, concebida. Eso era básicamente el texto que era para hoy. Así que sin querer me adelanté. Pensé que el profesor no iba a pedir que lo hagamos, pero por eso es que lo hice en la clase anterior, porque me parece interesante. Es muy interesante ese texto. Entonces, ya hemos visto que esto de la revolución entendida como un proceso concedido es el que nos habla Heraclio Bonilla, ¿no? Bonilla es el que nos habla sobre que la independencia fue concedida, que nos obligaron a ser independientes porque si el Perú no era independiente, iba a seguir siendo el bastión de los españoles dentro de América, y mientras haya españoles en América, era muy probable de que se rearme el ejército español y vaya en guerra contra los países que ya eran independientes como Chile o Argentina o Venezuela. Entonces, para evitar eso, hay que sacar definitivamente a los españoles de América Latina. Entonces, hay que ayudar a Perú o hay que obligar a Perú a que se vuelva independiente. Entonces, esa es la tesis de Heraclio Bonilla, bueno, Heraclio Bonilla es un profesor de Cato, ahora enseña creo en Colombia, en Bogotá. Es una tesis interesante, ¿no? Que nos han obligado a ser independientes. La otra, que es la conseguida, es la que habla siempre el historiador más conocido que tenemos en Perú, que es, bueno, la mayoría de historiadores peruanos hablan sobre eso, ¿no? Que es conseguida, que nosotros hemos hablado, que nosotros queríamos nuestra independencia, que desde los indígenas se organizaron para luchar por la independencia. Entonces hubo varios intentos. Uno de los intentos fue el de Tupac Amaru, pero lamentablemente fracasó, pero eso dejó una semilla que luego fue tomada por los criollos para contactar luego a San Martín, y San Martín solamente vino a ayudarnos, y después vino Bolívar, que también nos ayudó a hacernos independientes, pero simplemente fue una ayuda. No es que ellos nos hayan obligado. Y la última, que es la concebida, que dice que las ideas independentistas, las ideas de que las naciones debían ser gobernadas por ellos mismos, es una idea que nace en la Revolución Francesa. Y la Revolución Francesa genera un cambio en la mentalidad, no solamente en Francia, no solamente en Inglaterra, sino en todo el mundo. Entonces, una vez implantada esa idea de que todos deben ser independientes, era inevitable que también esa idea llegue al Perú, y era inevitable que cualquier monarquía en el mundo siga existiendo. Además, la Revolución Francesa vino con un montón de ideas adicionales, por ejemplo, que los estados deben ser laicos, entonces el gobernante ya no podía ser elegido por designio divino, como eran los reyes, sino tenía que ser elegido por designio del pueblo. Entonces, eso es totalmente incompatible con una monarquía. Entonces, era de esperar de que en algún momento las monarquías, los reyes desaparecieran. Entonces, si no hubiera sido por San Martín y Bolívar, en algún momento hubiera aparecido otras personas, o los mismos peruanos hubieran tenido que convencerse de esas ideas y luchar por su independencia. O simplemente España hubiera quebrado porque la monarquía ya no estaba de moda, entonces seguramente en España hubiera pedido poder la corona, la misma España se hubiera vuelto una república en algún momento, y cuando se vuelva república, España soltaba a sus colonias, entonces era inevitable. Entonces eso quita un montón de mérito, ¿no? Ya no hay mérito para los peruanos, ya no hay mérito para Bolívar ni para San Martín, ¿no? Simplemente iba a pasar, era parte del proceso histórico, era inevitable. Y bueno, eso ya lo vimos con el texto de nuestro amigo Contreras, del profesor Contreras,
que hubo un costo en vidas, pérdida de riquezas. Inicialmente, en la colonia hubo precariedad de gestión pública de instituciones, desigualdad y centralismo político, que ya lo vimos. Una de las cosas que menciona Contreras en su texto es los altos costos administrativos. Y nos dice que por rendimientos a escala, el costo administrativo en la colonia era bajo. Y eso cambia con la independencia. Entonces, eso origina que los costos administrativos se vuelvan altos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el costo de administración en un país, bueno, en este caso en una colonia, en la colonia peruana, era bajo. ¿Por qué el costo era bajo? O el costo medio administrativo era bajo. Porque el territorio era gigante, ¿no? El costo administrativo en la colonia era bajo. Entonces tenían una gran estructura donde había un visitador, un virrey, un aparato de funcionarios gigante. Entonces eso hacía que el costo administrativo o el costo medio administrativo sea bajo en la colonia. Pero una vez que los países se independizan, esos territorios que eran administrados por un solo aparato, ahora son administrados por diferentes aparatos, ¿no? Entonces ahora Bolivia tiene un aparato para él, Chile tiene un aparato propio, Colombia tiene un aparato propio, Venezuela un aparato propio y Perú tiene un aparato propio. Entonces, esta gran estructura que administraba todos esos territorios en una sola, ahora ya no existe, ahora se vuelven más chiquitos, entonces se vuelve más costoso, ¿no? Es como decir, antes teníamos que mantener solamente a un virrey, que era el gobernante general, ahora tenemos que mantener a un montón de presidentes que son los gobernantes máximos en cada territorio. Entonces, eso hace más costoso la administración. Pues es una cosa que aparece en el texto y que quizás no se entiende bien a veces. Cuando yo lo leí la primera vez no entendía, pero a eso es lo que se refiere. Inicialmente, cuando se implanta la independencia, hay que crear todo el aparato administrativo de vuelta, ¿no? Un poder judicial nuevo es muy costoso. Tienes que implantar primero las instituciones en la capital, descentralizarlas a las demás provincias. En cada provincia tiene que haber un nuevo local con funcionarios, entonces se vuelve un caos total. Lamentablemente en el Perú se hizo mal. Uno de los ejemplos de que se hizo mal es las aduanas. Las aduanas, bueno, el impuesto de aduanas, ya sabemos que existía en la época colonial, ¿no? En la época colonial, con la reforma borbónica, se aumentaron las aduanas y era el costo o el impuesto a las transacciones comerciales con el exterior. Entonces, si yo quería importar algo, tenía que pagar aduanas. Y eso era administrado por la colonia, por el virrey. Pero cuando llegó la independencia, los gobernantes estaban pero tan abrumados con implantar un sistema nuevo, tenían que pensar todo, cómo hacerlo, que se les ocurrió la genial idea, entre comillas, de vender las aduanas. Entonces yo era un millonario en esa época y me compraba la aduana de Tacna. Pues le decía al Estado, mira, yo te puedo pagar 2 millones y yo me encargo de esa aduana de Tacna. Entonces, ¿qué significaba eso? Que yo iba a Tacna, me ponía en la frontera y cobraba los impuestos de todos los bienes que entraban desde el exterior y al Estado le pagaba una tarifa fija, quizás 2 millones al año, ¿no? Pero yo cobraba por cada bien que entraba al Perú. Entonces fue como una concesión, ¿no? Como un peaje, ¿no? Un peaje a las importaciones. Entran las importaciones y yo le pago
una tarifa constante al Estado. Evidentemente eso no fue sostenible en el tiempo, pero inicialmente fue así. Las aduanas eran como una concesión, eran vendidas. Y muchos cargos también fueron vendidos de ese modo. Algunas autoridades o algunos puestos de autoridad dentro de las provincias se vendían. Hoy en día tenemos un puesto que se llama los prefectos, que seguro no los conocen, muy pocos los conocen. Los prefectos es una autoridad en cada departamento que representa al presidente. No es un cargo de elección, sino es un cargo de confianza o que elige el presidente. Entonces, en cada departamento hay un prefecto, que es como el representante del presidente. Si yo quiero quejarme, estoy en Cusco y quiero quejarme con el presidente, pero el presidente está en Lima, voy donde el prefecto. Y el prefecto tiene la autoridad de resolver el problema dentro de sus funciones en nombre del presidente. Ese cargo, por ejemplo, también se vendía en los primeros años de la colonia. Entonces yo quería ser prefecto en Cusco, entonces pagaba una tarifa y ya me convertía en autoridad. Pero como se dan cuenta, eso genera corrupción, ¿no? ¿Qué incentivo tengo yo para comprar un cargo de prefecto? ¿No? Mi incentivo es no necesariamente hacer lo mejor para la comunidad, ¿no? Sino quizás tomar elecciones que convengan para mis negocios, que convengan para los míos. ¿No? Igualito en las aduanas, ¿no? Yo tengo intereses contrarios, ¿no? Porque quizás yo tengo una fábrica de textiles y los vendo en el interior del país, pero si soy el dueño de las aduanas, puedo prohibir que entren textiles del exterior o puedo cobrarles un montón de impuestos a los textiles que vienen del exterior, de modo que protejo mi producción. Entonces, toda esta venta de cargos que fueron comunes al inicio de la independencia, no fueron sostenibles, ¿no? Pero eso también fue porque, como éramos un país nuevo, los que estaban construyendo el aparato gubernamental no tenían idea de cómo hacerlo. Entonces, trataron de hacerlo más fácil. Y una de las formas de hacerlo más fácil era esta, ¿no? Ese texto de Contreras y Glave ya la vimos la clase anterior. ¿Tienen preguntas, chicos? Ahora quiero ir a los controles para ver más o menos en qué preguntas se equivocaron y chequear. A ver, control de lectura 1. Control de lectura 2. Control de lectura 3. A ver, vayamos al control de lectura 1. Voy a poner vista previa. Ok, en el control 1 hablábamos de NORT y de Cosworth. Veamos qué nos preguntaban de NORT. Explique la relación entre derechos de propiedad y reducción de costos de transacción. ¿Qué rol tiene el Estado en esa relación? Utilice su respuesta para explicar el SP a largo plazo del Perú. Ok, entonces definamos, ¿qué son costos de transacción? Costos de transacción son todos aquellos costos a los cuales incurre las partes de una transacción, es decir, el comprador y el vendedor, pero esos costos no están dentro del precio. Entonces, yo quiero comprarme una laptop hoy día,
pero esa laptop está a 1.000 soles. Pero no me va a costar solamente 1.000 soles. Me va a costar algo más. ¿Y por qué? Por lo siguiente. Para verificar cuál es la mejor laptop y cuál laptop me conviene mejor a mí, yo tengo que averiguar qué características tiene la laptop. Y eso es un costo de tiempo, ¿no? Además, seguro voy a tener que preguntar a un ingeniero informático. Eso es otro costo, seguro me va a cobrar. Tengo que ir a cotizar la computadora. Tengo que movilizarme a varias tiendas. Tengo que gastar un día y gastar en pasajes. Eso es otro costo. Si una vez yo compro la computadora con todo esto, compro la computadora, ya pagué los 1.000 soles o $1.000 e incurrí en los costos de informarme y de seleccionar el producto. Genial. Pero una vez que compré la computadora, resulta que se me malogra a la semana. Entonces tengo que ir a la tienda, gastar tiempo, gastar pasaje y reclamar para que me la arreglen. Entonces eso no estaba dentro del precio, pero ahora estoy gastando eso. Y quizás, por ejemplo, el que me vendió el laptop no quiere hacerse responsable de eso, entonces tengo que contratar un abogado para que haga valer la garantía que no quiere considerar el que me vendió la computadora. Entonces, ese costo del abogado para hacer cumplir el contrato o la compra que yo hice es otro costo de transacción. Igual en una casa, ¿no? Quiero comprar una casa, averiguar cuál es la casa mejor, contratar un ingeniero que vea que la casa esté bien construida, luego ir donde el notario para que haga el contrato, luego, una vez que ya me dan la casa, puede ser que me hayan estafado y tengo que ir al Poder Judicial para que haga respetar mis derechos o me devuelvan la plata. Todos esos costos que no están dentro del precio que yo pago se llaman costos de transacción. Entonces, hay varios tipos de costos de transacción, creo que los han visto en clases, pero la mayoría de costos de transacción derivan de la falta de información. Por ejemplo, cuando yo contrato a este arquitecto o este ingeniero para que vea si la casa está bien construida, es un problema de información, porque yo no tengo la información suficiente para determinar si está bien o mal construida, ¿no? Cuando yo voy donde el ingeniero para que vea si la laptop se acopla a mis necesidades, es porque yo no soy capaz de tener esa información por mí mismo. La gran parte de los costos de transacción tienen que ver con eso. Pero otra parte de los costos de transacción también tiene que ver con el entorno en el cual estoy. Entonces, por ejemplo, si estoy en una sociedad donde la mayoría son estafadores, imaginen esto, vivo en una sociedad donde es muy probable, con el 99%, que el que me venda la computadora es un estafador. Una sociedad muy delictiva. Entonces, si es así, yo tengo que estar muy pendiente de con quién hacer transacciones y es muy probable de que al final tenga que irme a un juicio. ¿No? ¿Y eso qué hace? Desincentiva mi compra de una laptop, ¿no? Si la mayoría de vendedores de la computadora son unos estafadores, yo sé que en el futuro es muy probable que incurra en el costo de denunciarlo e irme al Poder Judicial y gastar más plata. Entonces, prefiero no comprar la laptop, ¿no? Me estoy metiendo en problemas. Pero si vivo en una ciudad muy tranquila donde la posibilidad de que me enfrente o que me encuentre con un estafador es tan chiquita, entonces sé que si va a haber un problema con mi laptop, el vendedor me lo va a arreglar, no se va a negar, es muy confiable. Entonces incentiva mi compra, no la restringe. Entonces, eso tiene que ver también con los derechos de propiedad. Si yo quiero comprar una casa, ya les dije que incurren un montón de cosas de transacción. Pero, ¿qué sucede si vivo en una sociedad donde es muy fácil que invadan mi terreno, invadan mi casa?
Entonces, yo sé desde antes de comprar la casa que es muy posible que en un año, en 2 años, alguien invada a mi casa y tenga que gastar en abogados para ir al Poder Judicial y para hacer valer mis derechos. ¿Y qué sucede si en esa sociedad no hay un poder de justicia eficiente? Peor, ¿no? Entonces la probabilidad de que pierda mi casa es mucho más grande. Entonces yo voy a decir, mejor no compro la casa porque seguro me van a quitar y cuando voy a ir al Poder Judicial no van a hacer valer mis derechos porque el Poder Judicial es muy mal. Entonces, esos costos de transacción altos hacen de que las transacciones económicas sean muy bajas, se reduzcan. Desincentiva las transacciones, desincentiva el gasto. Ustedes imaginen que están en un país donde compran una casa y el Poder Judicial es muy bueno y yo sé que los constructores, los que venden casas son muy confiables. Entonces, compro la casa, estoy seguro, si hay algún problema de que hay un daño en la casa, algo mal construido, sé que si voy a reclamar me lo van a arreglar gratis porque era parte del contrato. Y si por alguna razón no nos ponemos de acuerdo con la reparación o todo esto, voy al Poder Judicial y el Poder Judicial al toque lo soluciona y no gasto mucho. Entonces, si yo sé que así es la sociedad, voy a estar seguro de comprar la casa, ¿no? No tengo miedo de que me la van a quitar, la van a invadir o voy a tener problemas luego. Entonces, un Estado eficiente se encarga de reducir parte de esos costos de transacción. Entonces, un poder judicial muy bueno que pueda resolver los conflictos, como eso del estafador, hace que en el futuro yo ya no tenga que preocuparme por eso. Un Estado que hace respetar mi derecho de propiedad sobre una casa me está dando la seguridad de que en el futuro no voy a ser yo el que tenga que ir con mi fuerza y tratar de sacar al invasor. Entonces, un país con derechos de propiedad bien instaurados y que se hacen cumplir, reduce los costos de transacción. Y el rol del Estado es asegurarse de eso, asegurarse de tener derechos de propiedad, de proteger los derechos de propiedad. Entonces, los derechos de propiedad, de alguna forma, tienen que ver con la base del mercado. Ustedes solamente pueden vender cosas, sí. Ustedes solamente pueden tener una tienda y pueden vender una cosa si tienen el derecho de usufructuar esa cosa, ¿no? Entonces, si yo estoy en una tienda, tengo mi tienda, todos los productos que están en mis anaqueles son de mi propiedad, ¿no? Nadie puede meterse y agarrar un producto y llevárselo. Si hacen eso, el Estado lo que va a hacer es ir y hacer respetar con su autoridad, con violencia, no sé, bajo las leyes, de que es de mi derecho de propiedad. Si, por ejemplo, en un país entra cualquiera a mi tienda y se lleva los productos y el Estado no reacciona, no hay incentivos para que yo siga teniendo el negocio, ¿no? Entonces, se aumentan los costos de transacción. ¿Yo qué tendría que hacer? Contratar seguridad privada, ¿no? Entonces, eso es otro costo de transacción que debería incurrir en el caso de que el Estado no me garantice el derecho de propiedad. Entonces, eso me dice luego, utiliza su respuesta para explicar el desempeño de largo plazo del Perú. Con el largo plazo, el Perú ha crecido evidentemente. No hemos parado de crecer desde hace muchas décadas. Y en parte eso es porque los derechos de propiedad cada vez han vuelto más eficientes en el Perú. Por ejemplo, hasta hace algunos años había un sistema, la SUNART, que es la Superintendencia de Registros Públicos, que era muy deficiente. Si yo quería comprar un terreno, iba a la SUNART y decía, mira, quiero comprar ese terreno. Y como todo estaba desordenado, podía haber 2 o 3 dueños de un mismo terreno. Hoy, gracias a que el Estado ha mejorado sus sistemas, es muy fácil detectar cuando un terreno tiene 2 o 3 dueños. Entonces ya se está arreglando todo eso.
Entonces ya no tengo miedo de que me vendan algo que no corresponde, ¿no? Entonces, han mejorado la capacidad de detectar quién puede usufructuar esas propiedades. Igual, el sistema de justicia, con sus errores, ha ido mejorando. Ahora hay este nuevo Código Procesal Penal, que lo que hace es que los juicios se vuelvan cada vez más rápidos. Entonces, eso hace que las personas no gasten mucho en ese costo de tener que hacer respetar sus contratos. Entonces, gran parte del desempeño económico peruano tiene que ver con eso, que los costos de transacción se han reducido. ¿Por qué? Porque los derechos de propiedad son más respetados y son más protegidos por el Estado. ¿Tienen preguntas sobre eso, chicos? Y seguro recuerdan ustedes que cuando estudiaban economía general, uno de los supuestos de la competencia perfecta es cero costo de transacción, ¿no? Eso tiene que ver con esto exactamente. Si en una economía hay cero costo de transacción, quiere decir que las personas pueden hacer sus transacciones, sus compras-ventas, sin ningún costo adicional. Entonces, eso incentiva a las personas, ¿no? Porque en teoría el bien ya no tiene un sobrecosto, tiene un precio fijo, ya no gasto nada más. Entonces, de alguna forma, el Estado, al garantizar derechos de propiedad, también está garantizando un mercado cada vez más competitivo. A ver, ¿qué es el problema del gorrón? ¿Por qué dificulta la acción colectiva? Acompañe su respuesta con un ejemplo distinto al de clase. Ese problema tiene implicancias en la estabilidad o inestabilidad del Estado. Entonces, el problema del gorrón es un problema de acción colectiva, ¿no? Resulta que hay personas que pueden recibir un beneficio de una acción colectiva sin incurrir en los costos de esta acción. El ejemplo que pusimos fue el típico, ¿no? Que, bueno, el ejemplo entre amigos, ¿no? Todos ponen para comprar un pollo a la brasa, pero uno de ellos justo se va al baño cuando están haciendo la chanchita y no pone para el pollo a la brasa, pero al final termina consumiendo el pollo a la brasa del cual no puso dinero para comprar. Ese es el gorrón. Igualito en la sociedad hay gorrones, ¿no? En general. Entonces, en cada actividad colectiva, en cada actividad que se hace en un grupo, puede haber gorrones. Hay una protesta contra Merino. Todos nos beneficiamos de que salga Merino del poder, pero no todos estamos dispuestos a arriesgar nuestra integridad al ir a la marcha porque sabemos que puede haber represión. Entonces, no estamos dispuestos a tener el costo, pero sí queremos el beneficio, ¿no? Que es que salga el poder merino. Entonces, de alguna forma, eso también nos convierte a gran parte en gorrones. Los que no fuimos a esa marcha somos también gorrones, ¿no? Pero se puede entender de esa forma. Y otros pagan los costos, ¿no? Lamentablemente hasta hoy hay chicos que tienen secuelas por los golpes o Diego, lo que disculpa. pasó ahí. Dime. Sí, solo quería saber si gorrón necesariamente tiene una Profesor, connotación negativa. Ah, sí, sí. Sí. Yéndonos al lado racional, gorrón sí debería ser una noción negativa, ¿no? Porque es alguien que se aprovecha del esfuerzo del otro. Sí, pero bueno, viéndolo más de una forma personal o social, no necesariamente, ¿no? Porque los que, por ejemplo, no fuimos a esa marcha de Merino, no lo hicimos por un miedo legítimo, ¿no? Es un miedo legítimo de que dañen nuestra integridad física, ¿no? Sí, pero en general tiene una connotación negativa, que se aprovecha el esfuerzo de los otros. Sí. profesor, una pregunta. Dime. Usted estaba señalando de que los costos de transacción Uh-huh. vendrían a generar una competencia imperfecta y que más bien el costo de transacción cero
se permite una competencia perfecta, ¿es cierto? Sí, exacto. Sí, lo que yo tenía entendido era que la competencia perfecta es aquella en la que el precio es determinado por un equilibrio de oferta y demanda, ¿no? Y en el caso de la imperfecta, no son estos los que gobiernan el precio. Pero ahora ya estamos incorporando una variable más, que es el tema de los costos de transacción. Ajá. Teóricamente, ¿esto es correcto? ¿Sí? ¿Se añade esto? Sí, es que cuando te dicen que hay competencia perfecta, recuerda que teníamos supuestos, ¿no? Había un supuesto que era que había atomicidad de vendedores y compradores, que había un montón de compradores, había un montón de vendedores y que ninguno de ellos era capaz de modificar el precio. Ese era un supuesto. Había otro supuesto que era que no había barreras a la entrada ni salida de empresas. Si una empresa veía que había la posibilidad de tener ganancias, entraba sin ninguna restricción. Si había una empresa que estaba teniendo pérdidas, podía salir inmediatamente del mercado. Otro supuesto era, por ejemplo, la información completa y perfecta. Por ejemplo, que los consumidores sepamos exactamente lo que estamos comprando, de modo de que no nos estafen, ¿no? Entonces, si yo compro una laptop, sé exactamente las características de la laptop y puedo comprobarlas, ¿no? Otro supuesto era mmm, bienes homogéneos. Un mercado competitivo tiene que tener bienes totalmente iguales. Lo único que diferencia un bien del otro es el precio. Si algún producto tiene una característica individual, por ejemplo, la marca, hay zapatillas que tienen marca Nike, otras Adidas, ya no estamos hablando de competencia perfecta, sino estamos hablando de competencia monopolística. Y hay otros supuestos, ¿qué más? Y otro de los supuestos adicionales era ese costo de transacción cero. Entonces, para que se cumpla que el precio de mercado sea el menor posible, el de equilibrio, es ese precio donde se ponen de acuerdo tanto compradores y vendedores y que ese precio tiende a ser igual al costo marginal, tiene que cumplir esos supuestos. Es un poco de recordar lo que tenían en economía general. No, sí, estás en lo correcto cuando me dijiste tu comentario, pero para eso había unos supuestos anteriores, ¿no? Ya, Para que se cumpla todo. profesor, una consulta, pero los supuestos tienen una implicancia por el lado digamos, gubernamental o porque también por el lado del mercado puede Claro, ser estos sí. costos de transacción, ¿no? Como usted señalaba, por ejemplo, el hecho de no tener información, ¿no? Entonces, y por el lado del Claro, Estado es, digamos, que no te está garantizando una seguridad jurídica, social, ajá. ¿no? De tus inversiones. Sí, tanto el Estado y el mercado pueden aportar en diferentes supuestos. Por Ya, ejemplo, en pero el supuesto que tú dices de costo de información, el Estado también aporta algo. El ejemplo del observatorio de medicamentos. Nosotros hemos tenido un problema muy grande en el país de que el precio de una misma pastilla es muy distinto en cada farmacia, ¿no? Una farmacia está a 5 soles y la misma pastilla en otros 2 soles. Entonces, para que la información sea más accesible y sea mejor, el Estado tiene un observatorio de medicamentos. Tú entras y pones qué medicamento quieres, en qué distrito vives, y te sale la lista de boticas y sus precios correspondientes. Entonces, el Estado puede aportar tanto por información perfecta, también puede dar seguridad jurídica. El mercado mismo también puede generar información eh, y también puede generar seguridad, ¿no? Por ejemplo, hay ciertas industrias que se autorregulan, ¿no? Y cuando se autorregulan, están diciendo de que entre ellos se van a comportar de una forma que, que, que convenga al productor, ¿no? O la misma competencia misma entre ellos hace que ellos mismos se comporten de una forma deseable, ¿no? Me estabas comentando lo más. Los costos de transacción se pueden reducir desde el Estado y también, bueno, también desde los privados, ¿no? Entonces, profesor, disculpe, tuve problemas con el micrófono para terminar mi pregunta. Era si en un mismo espacio
territorial, digamos, existen dos o muchas empresas y un mercado que ofertan productos, servicios, y ahí está su demanda, y tienen pues las mismas reglas de juego, vale decir, los mismos costos de transacción. Aún así podríamos estar hablando de un mercado perfecto, porque lo que sí sería bien claro es que, digamos, en Perú se produce, digamos, zapatillas, y por decir de Estados Unidos vienen zapatillas, solo que en Ajá. Estados Unidos los costos de transacción son más bajos. ¿Por qué? Porque hay información, hay una seguridad jurídica, etc. Mientras que en el Perú hay que sobornar para las licencias, etc. Entonces, bajo ese escenario sí está claro de que no hay no hay una competencia perfecta. Pero si se trata de empresas en un mismo estado, en un mismo país, bajo las mismas complicaciones, a favor o en contra de las costos de transacción, estaríamos igual hablando de un mercado perfecto. Mm, no. Cuando hablamos de mercado perfecto, no hay que hablar, no hay que entender mercado como el mercado nacional. El mercado, en el país hay un montón de mercados. Vean, así como el mercado de papa amarilla, el mercado de pollo a la brasa, el mercado de café, el mercado de papel bond, el mercado de papel higiénico. Entonces, cuando hablamos de competencia perfecta, tenemos que analizar los mercados específicos, cada uno de los mercados. Porque cuando hablamos del mercado en general, sí ya no se puede analizar eso. Tenemos que agarrar un producto específico, muy general, para estudiar esto de si es competencia perfecta o no. Y también veamos que la competencia perfecta es una utopía al fin y al cabo. Es casi imposible encontrar en la vida real un mercado competitivo o perfectamente competitivo. Siempre va a haber algún grado de poder de alguno de los lados, ¿no? Puede ser que haya mercados que sin ser competitivos se comporten como competitivos. Eso es otra cosa. Pero que haya un mercado competitivo con todo lo que nos dice un libro de texto, que debe ser, es muy raro. Algunos decían que el mercado de valores, el mercado de acciones era competitivo, pero en realidad no es, porque siempre hay especulación, siempre hay grupos de poder que se aprovechan y hacen subir el precio o hacen bajar el precio, ¿no? Por ejemplo, lo que pasó la última semana, este dueño de Tesla, el Elon Musk, algo así, tiene un montón de dinero, así que simplemente con, con dar un par de declaraciones en Twitter, descalabró el mercado de criptomonedas, ¿no? Y el mercado de autos eléctricos. Entonces, no hay un mercado de competencia perfecta en la vida real. Lo que se busca es que con el tiempo tendamos a hacer un mercado de competencia perfecta, pero no hay un ejemplo específico. Hay formas de que mercados no competitivos se comporten como mercados competitivos o de competencia perfecta. Eso, por ejemplo, es el rol de las reguladoras. Los monopolios naturales, por naturaleza, son monopolios, ¿no? La electricidad, por naturaleza, es un monopolio. El agua potable que llega a nuestras casas, por naturaleza, es un monopolio. Pero, ¿por qué nosotros, cuando vemos nuestra factura de agua, no nos cobran 1.000 soles si solamente hay una empresa productora? Debería aprovecharse, ¿no? Si el agua es tan necesario para todos y solamente hay un productor, ¿por qué no nos cobran 100 soles en el recibo o 1.000 soles en el recibo? Y eso tiene que ver porque desde el aparato regulatorio le ponen condiciones a la empresa para que se comporte de forma competitiva. Entonces, lo que hace, en este caso, la SUNAS, hace un estudio, una simulación de cómo sería el costo de producción de agua potable en un mercado con varios competidores. Entonces, hace un modelo matemático, econométrico, y calcula más o menos cuál es el costo marginal o el costo medio de producir agua potable. Y y al vendedor de agua, al que nos trae el agua a nuestras casas, se le dice,
este es el costo que tienes que cobrar sí o sí. ¿Y qué le queda al productor o al distribuidor de agua? Es hacerle caso, cobra esa tarifa fija, y lo único que le queda, si quiere tener ganancias, es reducir sus costos, ¿no? Entonces, dado un precio que él debe fijar, la única forma de ganar más rentabilidad es reducir sus costos, volverse más eficiente cada vez. Entonces, eso sí, hay diferentes formas. Hay otro, por ejemplo, que se llama las subastas inversas en monopolios, que eso seguro van a ver en teoría regulatoria. Eso se pensaba hacer, por ejemplo, en el caso de telecomunicaciones, que haya una sola empresa de telecomunicaciones, pero que se subaste esa licitación. Entonces, de modo de que varias empresas de telecomunicaciones en el mundo compiten por quién le daría el menor precio al consumidor. Entonces, esa competencia hace posible que se fije una tarifa para el consumidor baja, que simula una competencia perfecta, cuando en realidad solamente hay un productor, hay un solo vendedor de, de telecomunicaciones, ¿no? Espero que con eso haya respondido tu pregunta, creo que me fui por las ramas. Pero igual es un tema interesante. Ok, entonces, esta acción colectiva tiene implicancias tanto en la estabilidad y inestabilidad del Estado. Entonces, como dijimos, tiene implicancias en la estabilidad porque si tenemos un gobierno corrupto, es difícil reemplazarlo si las personas no se ponen de acuerdo para sacarlos del poder, ¿no? Entonces, viene un dictador, una dictadora, un dictador, y se instaura en el poder por 15 años, por ejemplo, Venezuela, ¿no? O sea, más allá de que si tengamos simpatía por Venezuela o no, el problema no es tanto que sea de izquierda, sino que está arraigado al poder, ¿no? Entonces, en Venezuela, por ejemplo, ha habido un montón de protestas para sacar en un momento a Chávez y ahora a Maduro, pero las protestas son como que esporádicas, ¿no? Hubo unas semanas, recuerdo hace 2 años, ¿no? Donde hubo protestas muy intensas, pero luego gran parte de los que iban a protestas se desanimaron, no estaban dispuestos a seguir gastando su tiempo ahí, ya no estaban dispuestos a exponerse a que una bala les coja por ahí, entonces dejaron de apoyar, dejaron de salir a marchar, a pesar de que estaban de acuerdo con sacar al dictador. Entonces, esa desmotivación, esa necesidad de no tener un costo, pero sí el beneficio, hace que, por ejemplo, ese estado ineficiente se siga hasta ahora, ¿no? Y por otro lado, la inestabilidad del Estado también tiene que ver con el problema del gorrón, porque dentro del Estado puede haber personas que se comporten como gorrones. Entonces, cuando hablamos de Estado, tenemos que entender que lo que hace el Estado no es una decisión única, sino es una decisión que nace de las decisiones de un montón de personas que pertenecen al Estado. Entonces, cuando a nosotros nos metieron en cuarentena, no es que el presidente se levantó un día y dijo, ya, todos a cuarentena. No, sino dentro del Estado hubo un montón de opiniones sobre si era bueno hacer cuarentena o no. Y esa discusión, donde había algunos a favor, otros en contra, otros dudaban, recién cuando se confrontaron todas esas ideas, se tomó una decisión, que es la decisión del Estado. Entonces hay que entender al Estado como un conflicto entre los miembros de ese estamento que al final llegan a un acuerdo. Entonces, si dentro de esas personas que están dentro de esta cúpula hay un gorrón, quizás ese gorrón no va a pensar simplemente en afrontar los costos de tomar decisiones, sino simplemente va a decir, que los otros tomen decisiones. Qué flojera ir a la reunión de Estado para decir esas cosas. Mejor no, que los demás decidan.
Eso puede originar de que alguno de ellos, quizás el menos adecuado, el menos capacitado, sea el que toma decisiones y toma decisiones desastrosas, ¿no? Entonces, si toma decisiones desastrosas, puede ser que al final eso perjudique al gobierno y el gobierno sea mal visto y termine perdiendo legitimidad y cae ese gobierno. Un ejemplo de eso, a ver, por ejemplo, en la época de Montesinos, ¿no? Fujimori y Montesinos. Resulta que en el Estado lo que tenía que pasar es que cada decisión que se tome en un consejo de Estado, en un consejo de ministros, ¿no? Donde cada ministro tiene su opinión, sus asesores le dicen qué hacer, qué no hacer, y luego de la discusión, simplemente toman un consenso y ya, esa es la decisión de Estado. Pero en la época de Montesinos y Fujimori, varios de los ministros decían, qué flojera, ya no voy a la reunión porque de seguro su asesor Montesinos va a imponer su palabra. Entonces, ya no me preocupo, ya no asumo el costo de discutir la pertinencia o la no pertinencia de esa política o de esa decisión, porque es muy costoso, qué flojera enfrentarme a este tipo. Entonces, eso hizo de que al final Montesinos no tenga un contrapeso dentro del Estado, ¿no? Entonces nadie le decía que no a Montesinos y era el que tomaba decisiones casi sin consultarle a nadie más, junto con Fujimori, seguro. Entonces, eso hizo al final de que se tomaran malas decisiones, que se crearan grupos paramilitares sin consultar a las demás personas que conformaban el Estado, y al final eso llevó a un descontento en la sociedad y tuvo que caer el gobierno en algún momento. Entonces, esos ministros o esos funcionarios que estaban en ese momento se comportaron como borrones, ¿no? No quisieron asumir el costo de enfrentarse a esas decisiones que estaban tomando Montesinos y Fujimori. Es un ejemplo. Entonces veamos a Cosmo, que dice, explica los principales argumentos de la teoría propuesta por Acemoglu, Johnson y Robinson, así como la propuesta de Engelmann y Sokolov, para explicar el estancamiento de América Latina. Entonces, cuando leímos a Cosworth, resulta que Cosworth nos trata de explicar por qué América del Norte y América del Sur son muy distintos hoy en día, si resulta que hace 300 años, quizás un poquito menos, estábamos en el mismo punto de partida. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Entonces, resulta que hay varias teorías. Esas teorías son parte de lo que hoy se conoce como nueva economía institucional. La nueva economía institucional es un área de la economía que se ocupa de estudiar al crecimiento o al desarrollo de los países desde sus instituciones. Y cuando hablamos de instituciones, hablamos de reglas de juego. Las reglas de juego son toda aquella cosa que condiciona o limita el comportamiento de las personas y sociedades. Por ejemplo, la moral. La moral hace que las personas no asesinen a otras personas, ¿no? La moral cristiana o la moral evangélica dice que la vida es sagrado, entonces las personas no se asesinan entre ellos todos los días como si fuera normal. Eso limita el comportamiento, es una regla de juego que ha sido instaurada por una regla moral. Y hay otro tipo de reglas, reglas religiosas, reglas escritas, como la Constitución. La Constitución nos da un esquema de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Por ejemplo, dice que en la Constitución que el Estado no puede ser empresario a menos que sea un caso excepcional subsidiario. Entonces, eso limita el comportamiento del Estado, no puede ser empresario. Si quisieras, por ejemplo, ahorita tener una tienda de ropa, el Estado no puede. Quiere tener una aerolínea peruana, no puede. El único caso en el cual el Estado peruano podría tener una aerolínea es cuando las aerolíneas que existen no llegan a lugares determinados. Entonces, al Estado peruano le interesa
que los aviones lleguen, por ejemplo, a Pucallpa, pero ninguna aerolínea llega a Pucallpa. Entonces, ¿por qué no llegan a Pucallpa? Porque es muy costoso, muy caro, no hay un buen aeropuerto, quién sabe. Entonces, el Estado en ese contexto sí puede crear una aerolínea estatal, solamente para suplir ese servicio que nos ofreció por los privados. Igualito, por ejemplo, la ley orgánica dice que el Banco Central no puede financiar al, al, al Tesoro Público, ¿no? En la época de Alan García, por ejemplo, Alan García llamaba al presidente del Banco Central y le decía, oye, imprímeme tantos millones de intis porque no tengo para pagar el salario de los profesores. La ley orgánica hoy dice que eso está prohibido. El presidente no puede pedirle dinero al banquero central. Y así hay un montón de reglas. Todas esas son reglas de juego. Pero las reglas de juego, en algunos casos, para algunos teóricos, hay algunas reglas de juego que son más importantes que otras. Por ejemplo, para Webbs, que era un filósofo, Weber, perdón. Weber, que era un filósofo y algo de economista, él decía que lo más importante en el desarrollo económico era que en el norte eran protestantes y que en el sur eran católicos, ¿no? Entonces, para él, la institución que determinaba la diferencia económica entre países del norte y del sur era la religión. ¿Por qué? Porque decía que en el norte, como son protestantes, son anglicanos en su mayoría, esa religión les dice que la única forma de ganar el cielo es teniendo éxito en la tierra. ¿No? Si no tienes éxito en la tierra, no estás demostrando a Dios de que eres digno de estar en los cielos. Entonces, por eso es que allá, en teoría, se esfuerzan el día a día para hacerse cada vez más ricos y así entrar al cielo. Mientras que en el sur, el catolicismo nos dice que el reino de los cielos será de los menos favorecidos, ¿no? Entonces, un poco como que santifica la pobreza, ¿no? Los pobres son los que al final van a acceder a los cielos. Es más fácil que un rico entre por el ojo de un camello que un rico entre al reino de los cielos, ¿no? Eso es lo que decía, lo que dice la Biblia. Entonces, eso según Weber, hace que los del sur no se esforcemos mucho y por eso no nos hemos desarrollado. Entonces, una forma de ver la economía, ¿no? Una forma de ver por qué somos distintos. En el caso de Cosworth nos da varios ejemplos o varias teorías. Una que es de Sokolov y Engerman. Y Sokolov y Engerman nos dicen que la diferencia está en la dotación de recursos. Entonces resulta que en Estados Unidos, en Canadá, no existían los mismos recursos que en Sudamérica. Entonces en Sudamérica teníamos recursos muy abundantes, como plantaciones de azúcar, algodón, pero en el norte, en Norteamérica, no había muchas plantaciones. Entonces eso hizo de que en el sur, por ejemplo en Perú, haya haciendas gigantes y plantaciones gigantes. ¿Por qué? Porque como se puede producir azúcar, se puede producir algodón, esa producción es más rentable solamente si se hace a gran escala. Si tú produces azúcar, por ejemplo, en una hectárea, prácticamente estás perdiendo dinero. No es eficiente. Si quieres plantar azúcar, tienes que plantar en 10, 15 hectáreas para que sea rentable. Entonces, eso hizo de que las propiedades sean sumamente grandes. Las propiedades de plantaciones de azúcar, de algodón, de todo eso, eran gigantes en Sudamérica. Lo que quiere decir que había dueños de grandes parcelas, dueños de grandes tierras, que eran pocos, y la mayoría no tenía tierras porque tenía que trabajar dentro de
de estas propiedades. Por el contrario, en Norteamérica, como no había grandes recursos, las personas trabajaban simplemente para ellos mismos. Entonces yo compraba mi pequeño terrenito y en ese terrenito cultivaba lo que yo iba a consumir. Cultivaba mis papas, cultivaba mi maíz, cultivaba mis hortalizas, tenía un par de ganados ahí. Y bueno, ese era mi día a día, ¿no? Esa es la imagen que tenemos de Estados Unidos, ¿no? Pequeñas casitas que tienen como un terreno alrededor, donde tienen una pequeña granjita, donde tienen animalitos y tienen su producción ahí de chiquita. Esa es como la imagen que tenemos de Estados Unidos de hace 150 años, ¿no? Entonces, eso hace de que no hayan grandes propietarios, sino que hayan un montón de propietarios, pero de territorios chiquitos. Mientras que en Perú, por ejemplo, había pocos propietarios, pero de territorios gigantes. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que en Estados Unidos había más igualdad, porque todos tenían propiedades chiquitas, y en Sudamérica había un montón de desigualdad, porque había algunos que tenían territorios grandes y otros que no tenían casi nada. Entonces, esa es la diferencia según Sokolov y Engerman. Entonces, resulta que en territorios donde hay un montón de igualdad, como en Estados Unidos, es posible mejores transacciones, porque todos pueden transar con todos, ¿no? Yo tengo mi pequeña granjita, tengo ganado, y el ganado lo puedo vender en igual de condiciones a mi vecino que produce maíz, ¿no? Entonces hay un montón de transacciones, todos tienen acceso al mercado. Como todos son iguales, todos acceden al mercado en igual de condiciones y eso hace que sea una economía dinámica. Mientras que en el sur, como estamos desiguales, entonces el que tiene más se aprovecha de los que tienen menos. Entonces yo soy el gran productor de azúcar, entonces si tú eres mi trabajador, no puedes trabajar en otro lugar más porque hay pocos, ¿no? Hay pocas plantaciones donde puedas trabajar. Entonces te pago muy poco. Y si te pago muy poco, tienes la capacidad de compra muy chiquita. Entonces, a las justas vas a comprar algunas cosas. Entonces, no hay un mercado dinámico. Entonces, eso ha hecho de que en Estados Unidos el mercado sea más dinámico y en el Perú sea un mercado más lento, ¿no? Más con menos transacciones. Por eso es que ellos crecieron más rápido que nosotros. Por otro lado, Acemoglu, Johnson y Robinson hablan de las instituciones extractivas. Igual, eso tiene que ver con la noción de desigualdad e igualdad. Dice que en las sociedades más desiguales no existe incentivos para que las personas pongan reglas que beneficien a todos. Y en sociedades igualitarias, donde hay igualdad, hay incentivos donde las leyes y las reglas favorezcan a todos. Entonces, pongamos este ejemplo de vuelta en Estados Unidos. Como todos son más o menos iguales, porque tienen la propiedad más o menos igual, entonces son homogéneos, ¿no? Entonces, cuando se van a reunir para hacer las leyes que van a regir su sociedad, como todos son iguales, van a hacer reglas que favorezcan a todos por igual. Y a eso se le llaman reglas inclusivas, reglas o instituciones inclusivas. Por el contrario, en el Perú, donde habían pocos propietarios y había un montón de gente sin casi nada, una sociedad desigual, cuando van a hacer las leyes para esta sociedad, evidentemente el que tiene más poder es aquel que tiene mayor poder de decisión sobre esas nuevas leyes. ¿Y qué va a hacer ese señor? Evidentemente poner leyes o poner reglas que le favorezcan a él. Entonces, en lugar de incluir en sus leyes el beneficio de todos, solamente va a incluir sus beneficios. Y eso se le llama instituciones extractivas. Entonces, según Acemoglu, Johnson y Robinson, esa es la diferencia. Robinson tiene un artículo que se llama ¿Es la política, idiotas? Y ahí más o menos explica esto.
que el desarrollo de los países de Latinoamérica debería impulsarse desde ese enfoque, cambiar esas reglas de juego que se han instaurado en el pasado. ¿Por qué? Porque las reglas de juego que están en Latinoamérica son solamente benefician a parte de la población, es decir, a la parte de la población que tiene más poder, y excluye a las partes que tienen menos poder. Entonces, según él, se debería reformar todo este sistema, haciendo instituciones más inclusivas, que es básicamente copiar un poco de cómo son las reglas de juego en Estados Unidos o en Canadá. Entonces, ambos autores, ambos papers, el de Sokolov y Engerman y el de Acemoglu, Johnson y Robinson, de alguna forma, desde perspectivas distintas, están diciendo que sociedades iguales, sociedades donde hay poca desigualdad, son sociedades que crecen rápido. Sociedades donde hay desigualdad son sociedades donde se crece muy lento. Entonces, esa es la explicación de ambos. Entonces, en sociedades donde todos somos iguales, nos podemos poner de acuerdo muy fácilmente y por tanto hacemos reglas que nos beneficien a todos. Sociedades desiguales son sociedades donde no nos podemos poner de acuerdo, entonces se impone el que tiene más poder haciendo leyes o reglas que le favorecen solamente a él. Bueno, acá en la pregunta 4 era básicamente repetir eso, presentar las 3 teorías, y ahí, bueno, faltaba la teoría de Lange, Mahoney y Van Hu, que su teoría es más simple en realidad. Ellos dicen de que la forma o la estructura económica de América del Norte y América del Sur dependían de quién nos había conquistado. En el caso de América del Norte los conquistaron los ingleses, y resulta que los ingleses siempre fueron liberales, mientras que en Sudamérica nos conquistaron los españoles, que eran mercantilistas. Pues los mercantilistas eran aquellas naciones que creían que la riqueza era sinónimo de acumular metales. Entonces no tenían incentivos. Con esa idea en la cabeza, si solamente es acumular minerales, no tienes el incentivo de innovar, de sacar nuevos productos, de mejorar tu tecnología, de mejorar tu productividad. No, porque simplemente es sacar cosas de la tierra y acumularlas. Por el contrario, en América del Norte, como habían sido conquistados por liberales, los liberales sí tienen esa idea de que cada uno tiene que competir dentro de la sociedad, tiene que ser libre de competir dentro de la sociedad, ¿no? Entonces, si quieres competir en una sociedad libremente, tienes que al menos ser igual de bueno que los demás. Y eso genera competencia, ¿no? Cada vez quieres ser mejor, cada vez tienes que dar un mejor producto al mercado, cada vez tienes que ser más productivo. Entonces, esa mentalidad de los conquistadores se traduce en la mentalidad de las colonias. Ok, y bueno, al final nos dice por qué en países como Puerto Rico hubo resistencia al cambio. Entonces, una vez que Cosworth explica esas 3 teorías, él va a decir que las 3 teorías le parecen parcialmente aceptables, pero que en realidad el origen de la desigualdad entre países o entre sur y norte no está en la colonia, sino está en la independencia o luego de la independencia. Entonces dice que luego de la independencia, las sociedades más iguales o más iguales, las que no tenían desigualdad, no tuvieron resistencias a la modernidad. Por ejemplo, Estados Unidos, donde todos eran más o menos propietarios de pequeñas tierras, donde todos más o menos eran blancos. Recordemos que en Estados Unidos hubo un gran genocidio a los indígenas, los mataron literalmente. Entonces hoy en día hay muy pocos
descendientes de indígenas en Estados Unidos, por eso es que todos son blancos allá, porque los nativos estadounidenses no eran blancos, eran como los aztecas, ¿no? Muy parecidos a los aztecas, los pieles rojas, ¿no? Entonces ellos fueron exterminados. Pero resulta que esa igualdad, tanto en propiedad y en características físicas, en mentalidad, en comportamiento, hizo de que se pongan de acuerdo muy fácil y digan, ya, nos modernizamos. Llegó las grandes revoluciones industriales, los grandes cambios económicos, y dijeron, ya, nos ponemos de acuerdo, entonces vayamos y nos industrializamos, generamos industria, generamos mercados más competitivos. Mientras que en Perú, y en países como Perú, Puerto Rico, Colombia, todos esos países, cuando nos independizamos, resulta que éramos países muy, muy simétricos dentro de nosotros. Primero, habían algunos que tenían un montón de propiedad y otros no, y además, racialmente, bueno, o culturalmente también éramos muy distintos. En América del Sur no hubo un genocidio. En lugar de matar a los indígenas, lo que hicieron fue esclavizarlos, ¿no? Entre comillas, esclavizarlos. Los utilizaron como mano de obra. Entonces, eso hizo que subsista parte de españoles en América, descendientes españoles, descendientes indígenas, descendientes de los esclavos, mestizos. Entonces, habíamos un montón, una mixtura de culturas, por tanto, una mixtura de visiones del mundo. Entonces no nos pusimos de acuerdo en que debíamos modernizarnos. Como éramos tan distintos, no nos poníamos de acuerdo de que teníamos que modernizarnos. Entonces esa es la teoría de Cosworth, al fin y al cabo. Esta divergencia de caminos entre América del Sur y el Norte no nace en la colonia, sino nace después de la colonia, en la independencia, cuando nosotros no nos ponemos de acuerdo en modernizarnos. Y cuando recién nos ponemos de acuerdo en modernizarnos, ya nos había tomado un montón de ventaja a los países de América del Norte. ¿Tienen preguntas, chicos? Revisemos algunas preguntas más. En general, sus controles están bien, solamente que quería recordar algunas preguntas que no respondieron bien. Elijamos una pregunta que, bueno, esta de Treyes que dice continuidad geográfica, hubo algunas respuestas un poquito no tan correctas. La no continuidad geográfica de las haciendas nace por el hecho de que son personas las que son las encomiendas y no son territorios. Entonces, evidentemente, las personas están dispersas en el espacio y por tanto no hay una continuidad geográfica. Eso es la naturaleza de por qué no hay continuidad geográfica, porque es una merced de indios y no es una merced de tierras. Yo sé que hacia el final del texto de Treyes hay una parte donde dice que los conflictos, los cambios sociales generan un cambio en la continuidad geográfica. Y sí, resulta que cuando hubo conflictos entre encomenderos, hubo conflictos porque decían, no, estos indígenas me pertenecen a mí, no a ti. O se alquilaban indígenas, ¿no? Te decían, yo tengo indígenas, no los necesito mucho, te los alquilo a otro encomendero. Entonces, todo esto, que esos cambios sociales, conflictos, hicieron de que los indígenas se dispersaran más de lo que estaban dispersos inicialmente. Entonces, por ejemplo, yo era un encomendero que tenía su mayoría de indígenas en Cusco, pero resulta que los presto a mi amigo encomendero que está en Arequipa. Eso vuelve que se vuelva más
dispersos, ¿no? Pues eso ayuda a que la continuidad geográfica sea cada vez más extrema, pero no es el origen de la descontinuidad geográfica. Eso quería comentar porque varios respondieron mal. Ya bueno, ¿qué rol tuvo la población indígena en el espacio del Trajín? Los indígenas ricos eran los empresarios del Trajín. Los indígenas pobres eran los trabajadores, los que al final fueron los que subsidiaron el Trajín. Entonces, esa pregunta es un poco doble porque hay indígenas ricos y hay indígenas pobres. Entonces hay que tener en cuenta eso. Ok, creo que esto la mayoría lo respondió bien. Veamos al 3. Bueno, la primera pregunta estaba bastante sencilla, creo, fue las principales actividades. Y ya, creo que la 2 fue la que la mayoría contestó muy desordenadamente. Ya, esta 2. Ofelan explica las principales actividades económicas durante el siglo XVIII y las relaciona con la dinámica de la población. A partir de ello, plantea su principal teoría. ¿Cuál es esta? ¿Qué rol tuvo la organización de las actividades económicas? Entonces, yo sé que Ofelan se demora un montón de tiempo en explicar el desempeño de las 3 actividades económicas de la colonia, pero su objetivo no es explicar qué pasó con las actividades económicas. Su objetivo es decir que la colonia no le iba bien económicamente y que por eso hubo cambios en la administración. Por ejemplo, aumento de impuestos, por ejemplo, aumento de horas de trabajo en la mitad. Entonces, todo lo que explica en las 3 actividades económicas simplemente le va a servir para decir que la economía colonial estaba en decadencia y que esa decadencia metió más presión, originó más presión a la mano de obra y originó más presión tributaria al final a todos los niveles de la sociedad. Entonces, la relación es la siguiente. Como la economía le iba mal en todos sus sectores, eso originó de que la población cada vez se vuelva más presionada en la cantidad de mano de obra que tenía que dar a la colonia, en el caso de los indígenas, y también aumentó la cantidad de impuestos que tenían que dar los demás niveles de la sociedad, ¿no? Eh, como los españoles, los mestizos, los dueños de las minas. Entonces, eso llevó a que la población cada vez esté más descontenta. Entonces, a partir de ello, podemos decir que el mal desempeño económico de la economía colonial llevó a que España implantara nuevas condiciones tributarias y fiscales que fueron llamadas reformas borbónicas, que al final generaron descontento y llevaron a las grandes rebeliones y principalmente a la sublevación de Tupac Amaru. Entonces, esa es la teoría de Ofelia. Entonces, ¿cuál es el rol de las actividades económicas en ese momento? El rol que tienen sobre la teoría de Ofelia es exactamente ese, ¿no? Que estuvieron mal y para compensar su mal desempeño se tuvo que recurrir a las reformas borbónicas. En esa pregunta no era necesario describir cada uno de las actividades, simplemente era decir que en general de todo lo descrito por Ofelia se desprendía de que estábamos en un momento trágico en la economía que necesitaba ser compensado. ¿Preguntas, chicos?
Creo que es la única pregunta que la mayoría Profesor, pataleó. Dime. yo de la lectura entendí casi lo contrario en el caso de Phelan, porque A ver, dime. ella habla de que varios autores hablaban de ese periodo de tiempo como que la economía iba muy mal, pero ella da datos de minas que fueron encontradas o reabiertas y que eso demostraba que la minería y al igual que las otras actividades no iban tan mal, sino que las reformas eran más por la situación que pasaba en España que por lo de la misma colonia. Las reformas Sí. eran para beneficio de la misma corona y no... Y por eso fue que terminó perjudicando varios comerciantes y eso causó el descontento. Yo lo entendí de esa forma. Ujú. Sí, en parte tienes razón. Cuando habla de la minería, divide el periodo del que habla en dos partes, ¿no? Una primera etapa y una segunda etapa. En la primera etapa se dice que la economía de la minería se fue al tacho y creo que la segunda etapa dice que se descubren algunas minas y que esas minas de alguna forma eh, compensan un poco la caída de la minería, pero es de esperar de que esas minas no sean tan grandes como la de Potosí, ¿no? Si bien es cierto, eran minas pequeñas en realidad, entonces no lograron, en una parte Ofeland dice de que eh, esas minas, uh, el desempeño de esas minas no logró alcanzar los niveles de mayor apogeo de Potosí. Es decir, a pesar de que se reactivó la minería, nunca se pudo llegar a la producción máxima que alguna vez había tenido Potosí. Entonces, sí, la economía se reactivó en un momento, pero no se reactivó al nivel que estábamos antes. Entonces, la expectativa de los españoles, sobre todo los dueños de los socavones en Potosí, era regresar a ese gran momento cumbre de Potosí, ¿no? Donde habían sacado un montón de plata, pero lamentablemente no se pudo. No se pudo porque cada vez se hacía más difícil sacar la plata, no se pudo porque sacar azogue se hacía cada vez más difícil en Huancavelica e importar azogue del exterior era muy peligroso y muy costoso. La tecnología no daba para hacer socavones cada vez más grandes o más profundos. Entonces, sí, mejoró la economía, pero no a los niveles que esperaban. Entonces, para compensar eso, para regresar a la bonanza en la que estaban en los momentos mejores de Potosí, es que recurren a estos repartimientos, recurren a aumentar los impuestos. Y también tienes razón en esto de que en España, cuando asumen los Borbones, lamentablemente justo en ese momento, eh, otras potencias son las que empiezan a surgir con mayor rapidez, ¿no? Inglaterra en ese momento ya estaba en una carrera industrial gigantesca, Alemania ya le estaba siguiendo, Francia ya se había contagiado el capitalismo de una forma muy rápida de Inglaterra, eh, y España se había quedado un montón rezagada, ¿no? Entonces, se veía rezagada, España se veía mal en Europa, no la pasaba bien, la, la cantidad de plata que le llegaba de Perú y de sus demás colonias no era igual que antes. Entonces, para compensar todo eso, es que eh, aprietan más a los que pagan impuestos, ¿no? Sí, en parte tienes razón, se reactivó la economía, pero no tanto como esperaban que sea, porque esperaban de que se retomen los niveles anteriores, ¿no? Donde Potosí estaba en su máximo esplendor. ¿Más preguntas, chicos? Os tengo entendido que el parcial va a tener preguntas para marcar, pero también va a tener preguntas para